¿Por qué te llamas Caneli? Por la Caneli. La Caneli. ¡Ay, la Caneli! Muy buenas, amiguitas, y bienvenidas a este último episodio del año 2023, el Canelivisión precisamente 2023, que vamos a repasar el ranking de películas que hemos votado, que habéis votado entre todas para hacer esta especie de lista de lo mejor de 2023. Tengo conmigo para este repaso a un ya viejo conocido del podcast, es Alben van den Broek. No sé si lo he dicho bien. Bueno, Van den Broeke. Van den Broeke. Pero casi. Pues bienvenida, cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar de vuelta por estos micrófonos. Hacía un montón que no te pasabas por aquí, ¿no? Bueno, que no me pasaba por el podcast, pero por tu casa sí. Es verdad. De hecho, la última vez, para llorar un poquito. Wow, el drama, es verdad, no me acordaba. Sí. Bueno, pues nada, ya estamos aquí todas juntas para este repaso de Canelivisión 2023 que habéis estado votando, ya te digo, desde principios de mes que abrí las votaciones. Os recuerdo que eran 5 películas, vuestras 5 películas favoritas del año. Luego yo las he recopilado todas en una lista con todos vuestros puntos. Esa lista estará disponible para que la podáis ver en Letterboxd y seguramente, no sé si lo haré también, un Excel con todos los enlaces, pero bueno, en Letterboxd seguro que la vais a encontrar, toda la lista con el ranking. Letterboxd tendría que patrocinar la Caneli. Totalmente. Además tengo que decirlo, que hay mucha gente que luego no lo sabe, porque hay gente que nunca sabes cómo va a llegar el podcast a la vida de las personas, ¿no? Cómo llega. Y hay mucha gente que de repente me empieza a escuchar ahora y empieza a escucharse desde los primeros episodios. De hecho, hay un chico que me escribió hace poco para decirme lo que me había conocido por cuando estuve en el Lerelle, en el podcast del Lerelle, que me conoció a través de ese podcast. Entonces empezó a escuchar desde el episodio 1 de Ahí la Caneli, que le dije yo, madre mía, cariño, suerte. Y ahora a través de los bolos que haces como drag también supongo que claro. llegará mucha gente nueva. Mucha gente me conoce, pero claro, él me decía siempre un poco lo que me dice todo el mundo. Dice, es que nombras muchas películas, muchas tal, y digo, y le decía, cariño, pues para eso yo tengo el Letterboxd, el perfil de Ayla Caneli, con una listita de cada episodio, que tú vas, entras al episodio tal, ¿no? Que has escuchado, pues el episodio 12, ¿no? Pues tú vas al episodio 12 y ahí te salen todas las películas que mencionamos. En este caso, como es un ranking que hemos diseñado entre todas, pues ahí va a estar el ranking en sí, ¿vale? No va a estar otra cosa. A lo mejor si hablamos de otras pelis fuera de carta, a lo mejor hago otra lista Se pone también. en comentarios o alguna Exacto, cosa así. algo así. Bueno, menudo año 2023, ¿no, Albert? Menudo año, sí. Muy buenas películas, la verdad. Y la verdad es que ha quedado un top muy curioso, ¿no? La verdad es que sí. Mucho cine español y películas muy diversas. Me gusta también que de los tops de Canelivisión también pasa que al final los oyentes, pues la verdad es que se nota que son maricones, girlies, pronombres, de todo. Entonces, me gusta que las heterosexualizadas, no sé cómo decirlo, Scorseses y cosas de estas hayan quedado atrás, muy abajo. Me parece estupendo, Oppenheimer maravilloso. no está por aquí. Oppenheimer ha quedado bastante abajo, me alegro mucho. En esta hablaremos después de Barbieheimer, pero digamos que está claro quién ha ganado en Canelivisión 2023 el duelo de estos dos titanes. ¿Echas de menos algunas cositas del top 10? Echo de menos porque sí que es verdad que este año me ha pasado que a mí me han gustado cosas que a la gente no le ha gustado mucho y al revés también. Las grandes películas que han gustado a mí en general me han dejado un poco sin más. Sí que es verdad que justo las que han quedado más arriba estoy de acuerdo y son películas que me han gustado mucho este año, así que bueno, dentro de lo que cabe, por eso me ha gustado tanto este top, porque participé también en otro, que eso sí que era un poco... estaba lleno de señoros. Wow. Comentar, han entrado 120 películas de todas las que habéis mencionado, de todas las que habéis nombrado, han resultado que 120 películas de todo este año han entrado dentro del ranking. Solo vamos a comentar las 10 primeras, en plan un poquito más pormenorizadamente, pero ahora comentaremos un poquito algunas que echamos de menos o que de alguna forma han marcado también un poco el año, ¿no?
Pues directamente, si quieres. Bueno, iba a decir una cosa, que claro, siempre está la típico de, es que esta película es de 2022, pero se estrenó en España en 2023, yo la vi en 2023 cuando llegó a cines, pues bueno, a ver, yo en los Canelevisiones que son pues del año 90 y tantos, del año tal, que son como más lejanos en el tiempo, sí que pongo la norma de que tenga que ser el año de IMDb. En este caso, como sí que es verdad que es algo más reciente, yo entiendo, pues eso, que si de repente Babylon, por ejemplo, yo creo que se estrenó a principios de año, ¿no? Y que ya era de 2022, porque entró en los Oscars de 2022, de hecho, pero se estrenó a principios de año aquí en España. Pues bueno, pues hay gente que la ha votado y ha quedado como a mitad del ranking. Y otras peliculitas que a mí también, pues yo, por ejemplo, el documental de la belleza y el dolor, pues también es un documental que me ha gustado mucho a mí este año, pero claro, es un documental que se estrenó el año pasado. Ha quedado también en el ranking, yo os la recomiendo mucho, está en Filming, creo, no os la perdáis. Pero bueno, vamos a pasar un poquito por encima de esas películas a la hora de ahora comentar un poco el ranking. Es una pena, es que tendrían que hacerlo de forma distinta, en plan que los Oscars fuesen el 31 de diciembre. Exacto. Y entonces ya tú está. tomarte las uvas viendo los Oscars y siempre esas películas ya van a estar de 2023. O también podrían las distribuidoras no esperar tanto tiempo para estrenar unas películas que se han estrenado en Estados Unidos hace pues un año casi. Hablaremos de algún caso. ¿Por qué sí. se tarda tanto? ¿No? Hablamos ya, si quieres, que tú trabajas en una distribuidora, Sí. además, tú trabajas distribuyendo películas. De hecho, una de estas películas que ha entrado en el ranking y las que yo quería hablar, que era Ángel 69, tú fuiste la persona que la distribuyó aquí en España. Sí, sí. Entonces, ¿Qué viaje el de distribuir Ángel 69? cuéntanos un poquito. No sé si la gente la conocerá, porque sí que es verdad que tuvo un poquito recorrido, ¿no? No, Sí. no tuvo un gran estreno de muchas copias. Sí, hicimos como un estreno más por eventos en varias provincias de España. Y bueno, pero yo estoy muy orgulloso y muy feliz de que se haya podido ver esa película porque más allá de festivales es una película que era complicado que tuviese una distribución comercial y bueno, estoy muy contento la verdad de que por lo menos hayamos podido hacer varias proyecciones y quién sabe, igual próximamente llega a alguna plataforma, sería lo más. Y nada, para los que no sabéis qué es Ángel 69, es una película súper interesante que hace un retrato de la comunidad queer en Colombia y de la noche colombiana. Y bueno, yo siempre digo que para mí es la película más queer del año, en todos los sentidos. Es un documental, pero a la vez utiliza mucho la ficción para contar la historia. Habla de un término que me gusta mucho que se llama la espectrofilia, que es querer follarse a espectros. Y no sé, tiene un imaginario muy interesante y me alegro mucho que esté aquí. Porque tampoco fue tanta gente la que pudo verla, así que... Bueno, pero de los que fuimos, pues nos dejó bastante marcados. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo y de hecho luego pensándola días después, está muy guay. Es esas películas que se te quedan y crecen dentro de ti, ¿no? Hablaremos de algunas de esas también dentro de un ratito. Pero en este caso, Ángel 69 es impresionante, o sea, es un viaje, es un viaje. No sabes, yo de hecho no sabía muy bien a lo que iba. Y salí bastante impresionado de aquella proyección en Cineteca que pude asistir. Sí, luego él al final en la propia película dicen que es una película trans porque es como no binaria, ¿no? Que no, por un lado, no es ni documental ni ficción y entonces juega todo el rato con esta cosa como del mezclarse y el salirse un poco de la norma. Y a mí eso me encanta, la verdad. Bueno, si hablamos de fenómenos que nos están acompañando a final de año, no podemos dejar pasar por alto Saltburn. Bueno. Tenemos que hablar porque claramente aquí no estamos de acuerdo. Y la gente ha dividido mucho a la gente y estoy seguro de que incluso cuando se escuche este magnífico podcast, este episodio, todavía habrá gente Dividida. Sí, completamente. Pero ¿y los memes que nos está dando? A ver, yo creo que sí, que los memes están muy bien, pero también me gusta que una película de alguna forma tenga un trasfondo. Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa con la película? Pues a mí la verdad es que me ha pasado que de fondo, por todo lo que me comentaban, por todos los comentarios de gente que ya la había visto, por todo esto, yo decía, joder, es que es mi mierda, es totalmente mi mierda. Pero ¿qué pasa? Que
al final para mí era una película vacía. O sea, una película que tiene 4 escenas contadas, que te las puedo decir ahora mismo, si quieres que te haga spoiler, si no, pues tal, que tú sabes cuáles son las 4, Ujú. En 2 horas de película, y el resto es la nada más absoluta. O sea, Sí. es una sucesión de escenas sin conexión, sin ton ni son, con unas elipsis horrorosas, que sin justificación alguna, además, que no tienen conexión con nada. Y yo al final acabó la película. De verdad que yo, o sea, no te puedes imaginar las ganas que tenía de verla, y las ganas que tenía de que me gustara, además. O sea, era esas ganas de. ¡Buah! ¿Y la viste solo? Quiero ver. La o vi, acompa- bueno, la había acompañado, entre comillas. Pues tenía a José, mi chico, al lado, pero mi chico estaba leyendo sus cosas. Yo estaba con los auriculares viendo la peli y él estaba leyendo a Ana Karenina al lado mío. Ya. Yo también Y- creo que es un poco una de esas películas que aumenta la experiencia si la ves con más gente. Ujú. Y esto lo digo más por mí que por ti, porque al final verla solo es también una cosa como, si no te gusta así, pues igual es que no es buena, ¿no? O que, bueno, a ti no te gusta. Pero yo que la había acompañado la disfruté mucho. Y muchas veces pienso que igual si la hubiese visto en mi casa solo, no la hubiese vivido como la experiencia que viví claro, además yo la vi en pantalla grande porque pude ir al pase que hicieron en la Academia de Cine, todo lleno de maricones Claro. y claro, es que en cada escena, y tú sabes de qué escenas hablo, Sí, sí, sí. estábamos todos living y claro, tampoco se había visto mucho la película, entonces no había expectativas. De hecho, yo pensé que no me iba a gustar porque el tráiler me parecía horroroso. Y resulta que luego me encantó. Joder, estoy intentando encontrar un tuit que definía muy bien lo que yo. Aquí está. Leo el tuit para que. Es un poco lo que yo también pienso, ¿eh? Salborn escribe su propia reseña en la escena en la que Rosemont Pike habla de Karen Mulligan y dice: la gente piensa que es interesante porque es hermosa y elegante, pero no pasa nada debajo. Yo creo que es totalmente la descripción de la propia película. Porque sí que es preciosa, es muy bonita, tiene todos los elementos para volverme loca, para volvernos locas a todas. Pero si te paras a pensarla y a analizarla, no tiene sentido alguno. Sí, Yo no sé, sí lo yo, siento. yo sí que creo que toda esta cosa como de... Bueno, yo hay una cosa que no he visto el talento de Mr. Ripley, Ah, amiga. que creo que eso también puede influir porque hay mucha gente como que igual no vea... A ver, a mí tampoco me parece una película original, pero me interesa mucho el tema y entonces igual hay gente que si ya has visto el talento de Mr. Ripley como que eso te parezca como que ya lo has visto más veces, ¿no? Ujú. Pero a mí me interesó mucho... También no sabía por dónde iba a ir. Es una película que es un poco bizarra. Creo que esas elipsis que tú dices que a ti no te han gustado, a mí no es que no me hayan gustado, sino que me desconcertaban, pero para mí eso como que formaba parte de la experiencia. Y nada, a mí me sorprende que mucha gente está diciendo lo increíble que es técnicamente. Y sí que es verdad que es muy bonita, pero a mí eso, de hecho, me sacaba un poco, porque muchas veces parece un anuncio de perfumes, Sí. ¿no? Y es como muy exagerado. Pero bueno, yo sabía un poco a lo que iba y al final yo entré bastante en el juego. Me costó, ¿eh? El inicio me costó entrar. Me parecía un poco como un Harry Potter para maricones. Pero luego sí que me gustó los giros que iba haciendo en la película y tal. A ver, yo la principal oposición, o no sé si decir oposición, pero bueno, la principal reseña que leo de mis amigas es que se lo pasaron muy bien viéndola. Y me parece estupendo, o sea, me alegro mucho de que os lo pasarais genial, de verdad. Me encanta, yo... Estás resentida. Pero estoy resentida no con vosotras, porque al final, si os lo habéis pasado bien, ole por vosotras, me da envidia no haberlo disfrutado tanto como vosotras, la verdad. ¿Y te gustó la anterior película de Sí, me encantó. Una joven prometedora? Me flipo, una joven prometedora. Yo creo que comparten mucho imaginario, tanto en el tema, con la manera de hacer ese cine, y
me parece que es la versión marica de Una joven prometedora, en realidad. Uf, madre mía, no sé, no diría yo tanto. No sé, yo es que no... Se me viene a la cabeza, a la hora de pensar en ella, en Saltburn, se me viene a la cabeza otras películas que ya he visto y que me encantan. Salen de Dimitri Ripley, por ejemplo, Teorema de Pasolini, yo qué sé, Blind Side Revisited también hablaban. No sé, es que de verdad que me da rabia, pero me da rabia por eso, por no poder participar de... O sea, es una película súper tonta, es muy tontorrona, Sí. pero yo creo que es consciente de ello. Y ahí es para mí donde me hace como la diferencia para yo disfrutar o no disfrutar. Si es autoconsciente, lo disfruto mucho más. Si estoy viendo que está saliendo algo tontorrón, pero que la persona que está detrás de las cámaras se cree muy lista, pues a mí ahí es donde veo un problema. Pero es que yo no creo que sea una película que es un comentario que lo ha hecho mucha gente, ¿no? Que es una película que se cree más inteligente de lo que es. Y yo creo que no. Yo creo que en todo momento sabe que está jugando y sí que es muy sobreexplicativa porque el final e incluso al principio hay como una especie de fancam, ¿no? De Jacob Elordi que salen un montón de imágenes. Eso me pareció completamente innecesario. Y de hecho ya ahí fue cuando entré un poco diciendo esto no me va a gustar y luego resulta que me encantó. Pero luego al final también te explican como toda la película que es como ya me había dado cuenta, no hace falta que hagas esto. A ver, sí. Pero también es que tampoco quería entrar mucho spoiler porque como es una película reciente de estreno, pues tampoco no sé si la gente la habrá visto, pero yo en el momento que ya no entiendo o que igual soy yo, igual es un problema mío. Pero en el momento que ya no entiendo si el muchacho este está obsesionado con el otro, con Jacob Elordi, o que de repente quiere la herencia familiar, yo ya no sé lo que estoy viendo. O sea, ya no, ¿sabes? Ya a mí me pierde ya como espectador. Porque si entro en el rollo de que él está obsesionado con el otro, que quiere estar con él, que lo quiere para él solo, entiendo la escena de la bañera, entiendo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es que a lo mejor es un poco las dos cosas. Es que la codicia muchas veces está muy vinculada a la lujuria. No sé, Bueno. a mí me gustó como ese giro final más en torno a lo de la herencia y tal. Pero bueno, tampoco vamos a destripar la película. Aunque también te digo, si estás escuchando este podcast y no has visto Saltburn, Ponte la guapa. para el podcast, póntela y luego vuelves. Bueno, seguramente además en Twitter, en TikTok o algo así ya han salido las escenas que tienes que ver. Bueno, y ya está. seguro. Te las pones y punch. Tenía por aquí apuntados así algunos fenómenos del año como Scream 6 a principios de año. Ya estamos con la saga Scream, que de repente ha habido un giro de los acontecimientos y ahora está canceladísima la saga. Sí. Con la salida de Melissa Barrera. Y Jenna Ortega del proyecto. Creo que leí ayer, directamente, que el director también había abandonado el proyecto. Es que a ver ahora qué se hace. Yo supongo que lo cancelarán, pero igual tenían ya un contrato de no sé cuántas películas o vete tú a saber. En principio la 7 estaba confirmada, o sea, la siguiente secuela estaba confirmada, pero bueno, veremos qué pasa con todo el tema este de la cancelación, de Melissa Barrera defendiendo Gaza. Ya sabemos que Hollywood es un sitio donde hay mucho judío sionista, entonces bueno, veremos en qué acaba todo. Tengo por aquí también Un amor de Coixet. Bueno, a mí me encantó Un amor. Otra película que me parece que es una experiencia y que tiene muchas escenas muy tontas, muy tontorronas, sobre todo el final, pero yo lo compro todo. Pero a mí siempre me suele gustar Isabel Coixet, así que... Pero también ha sido una película como muy divisiva, ¿no? ¿A ti te gustó? A mí me gustó. Me gusta ese punto de antirromantización de lo rural, que yo creo que hemos vivido como una ola de romantización tremenda. Que hay que parar del ya. pueblo, de él, no sé qué. Y me gusta que no, que es una mierda al final. Pues igual que vivir en la ciudad, me refiero que no es que por el hecho de estar en el pueblo sea vivir en el pueblo una mierda, sino que es igual de mierda que vivir en la ciudad. Hay gente de mierda que te rodea, incluso peor porque sois menos, entonces es como más, el núcleo se hace más pequeño, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo está Laia Costa también. No sé, me gustó en general, me gustó mucho. Yo leí la novela y la verdad es que
me pareció muy interesante, pero me dejó un poco frío porque tiene un lenguaje como muy, muy áspero, que la película también es muy áspera. Sí. Pero para mí la película como que añadía un montón de capas más y era más disfrutable también porque creo que a veces la imagen, sobre todo si no eres una persona muy imaginativa, que yo creo que no lo soy, entonces cuando me ponen imágenes muchas veces me ayuda más a... Entender. sí, no tanto a entender, sino como a añadir más capas de la historia, ¿sabes? Y la disfruté mucho. La verdad es que Laia Costa está estupenda y es que vamos a hacerle un monumento a Laia Costa, que este año ha tenido como 4 o 5 películas. El otro día también Es verdad. la vi en El maestro que prometió el mar, que no me acordaba que salía ella, que tiene así como un papel un poco más secundario, aunque es un poco la que va llevando la historia. Y yo decía, joder, también sale aquí. O sea, La tía no ha dejado de trabajar, la verdad. sí, sí. Vamos a ir rápidamente ya para empezar con el top, pero no podemos pasar por alto el Almodóvar del año, Extraña forma de vida. Sí. Bueno, pues este cortometraje, ¿no? También muy divisivo, ¿eh? Muy divisivo. A mí me gustó. A mí me Yo pareció estoy un a favor. ejercicio muy, pues eso, tontorrón, muy Almodóvar haciendo cortos, que es al final, pues, él siempre lo dice, cuando hace un corto lo que quiere es divertirse, lo que quiere es pasárselo bien un rato. Y yo creo que es una historia, pues muy bonita, ¿no? A lo mejor no te iba a decir un Brokeback Mountain si lo hubiera dirigido realmente Almodóvar, que ya sabemos toda la historia de que él lo rechazó y tal. Pero bueno, pues tiene ahí un puntito, una historia que además deja con ganas de más. Yo por mí, que si hiciera de repente un largo, Sí. no me importaría. A mí también me gustaría. Creo que ya ha dicho que no, que esta historia se queda ahí. O sea, que él sabe cómo continúa, pero que en principio no quiere hacer película. Y a mí, bueno, y creo que a casi todos, nuestra escena favorita es esa escena del vino cayendo, ¿no? Que es justo la parte más del Almodóvar de antes, ¿no? Más de los 80, los 90. Pero vaya, yo creo que sigue estando ahí esa pulsión del Almodóvar rebelde y luego, por supuesto, de un Almodóvar como ya más maduro y más estilizado, como que de lo que venía haciendo, ¿no? De Dolor y Gloria, Madres Paralelas, Pues incluso La voz humana, el anterior cortometraje, que me gustó más, pero este también me gustó. Muy bien. Bueno, pues si quieres, vamos a empezar ya con el top 10. Con el top 10 y en el 10, en el puesto número 10 tenemos un empate ya para empezar. Por un lado tenemos Cerrar los ojos de Víctor Erice, el regreso de Víctor Erice después de Sí. no sé cuántos años ya, muchísimos años. Que además con Víctor Erice me pasa que no llego a comprender la mitificación dentro del cine español de su figura cuando realmente solo tuvo 2 películas y fueron hace tantos años. Que igual es también algo mío, problema mío, de que yo me he perdido algún capítulo de alguna movida de historia del cine español, pero no consigo entender esta mitificación. No sé si a ti te pasa. A ver, a mí me parece que la figura de Víctor Erice es una figura súper interesante y yo sí que creo que las películas que ha hecho han ido marcando como cierta tendencia dentro del cine español, como que ha abierto una puerta por los temas que trata y de ahí han salido más películas que hablen de esos mismos temas. Para mí, El espíritu de la colmena es maravillosa y bueno, y ahí conocimos a Ana Torrent, que también está en Cerrar los ojos. Luego está El Sur, también una historia maravillosa que también comparte ciertos temas con El espíritu de la colmena. Y luego está otra que se reivindica un poco menos porque se hizo más adelante y también porque es un poquito tostón, es El sol del membrillo, que a mí me gustó, pero es un visionado como muy difícil sobre la vida de... Bueno, la vida, es que tampoco explica su vida, sino el proceso de creación del pintor Antonio López. Y bueno, yo creo que es que tiene una carrera como muy saco peli cada muchos años y eso yo creo que ha favorecido la mitificación de él. Sí que es verdad que entre medias, y él, si se escucha alguna entrevista, siempre dice que
que él en realidad ha trabajado un montón entre película y película, pero ha hecho cortometrajes, luego hubo un momento que hizo mucha publicidad. Yo creo que no he visto ningún anuncio, o igual sí, y no sé qué es de él, pero sé que trabajó mucho en publicidad. Y bueno, es un tío rarísimo, la verdad. Pero porque conozco gente como que ha tenido cierto contacto con él y ya me ha dicho que trabajar con él es un poco complicado y que tiene como, pues, él piensa en que la gente tiene que ser cinéfila, pero para ir a la filmoteca, no a las salas de estreno. O sea, si fuese por él, yo creo que no estrenaría ninguna de sus películas comercialmente. A ver, a mí Cerrar los ojos en sí me capturó, me hizo entrar en dentro. Y fíjate que yo fui un poco más en plan de... por hacer el check-in, ¿no? En plan de, venga, esta hay que verla porque va a estar en todas las quinielas, va a estar en todos los Goyas, tal, hay que verla. Y al final me gustó mucho porque planteaba también una forma de vivir el cine quizá, ¿no? Y de ese momento que comentaremos en la siguiente, que ahí quiero comentarlo también, pero ese momento de cómo las imágenes, cómo el celuloide retrata y captura un momento también de los propios actores, ¿no? De las propias personas que se prestan como instrumentos para contar esas historias. Entonces, justo coincidió con la siguiente película, no quiero revelarla todavía, cuando lleguemos al puesto 9 lo revelaremos, pero coincidió que comentaban un poco lo mismo y a mí eso me llegó en ese momento, ¿no? Además, creo que la vi con una semana de distancia una película de otra. Ana Torrent está increíble, o sea, yo flipo con Ana Torrent, la verdad, porque creo que en 2 horas y media duraba la película, ¿no? O 3. 2 horas o 2 horas 40 a lo mejor. O algo así. Puede que salgan 15 minutos en la película, pero es que se roba todas las escenas. Es increíble, o sea, increíble. Merecidísimo su nominación al Goya. Sí. Y en general, no sé, es una película que curiosa. No sé si la volvería a ver, la verdad, pero que me gustó. Podría haber sido más corta, eso es seguro. Bueno. Porque incita de verdad a cerrar los ojos, la verdad. Yo, a mí me gustó, pero me costó muchísimo entrar en la historia. O sea, yo ahora también por lo que trabajo muchas veces tengo que dejar pelis a medias. Si veo que no te captura. Que no me captura, pues tengo que pasar a la siguiente. Y entonces estoy más acostumbrado a salirme de la sala de cine, sobre todo cuando estoy en festivales. Y esta la fui a ver en salas comerciales y estuve a punto de salirme a la mitad, porque estaba muy cansado, no me estaba capturando nada, pero justo a partir de la mitad creo que empieza a coger un poco de ritmo, que es cuando él está en esta especie de retiro, bueno, no, con las monjas, ¿no? Sí, con las monjas. Y creo que ahí empieza a coger un poco más de ritmo y me gustó mucho. Que fíjate, hablando con otros amigos, me dicen mucho que precisamente a ellos les gusta la primera parte. Pues yo que es como un poquito más misteriosa. Fíjate, me gusta más la primera parte. Pero sí, me costó. Yo, por supuesto, no la volvería a ver. Igual en 10 años sí, pero de momento no. Y... ¿Crees que calará como las anteriores películas de Víctor Erice? En la que es la historia del cine español. Yo creo que no. Creo que se va a quedar más atrás y que, bueno, se reivindicará porque al final todas estas... Cuando una persona tiene una filmografía tan buena, ¿no? Y que se reivindica tanto, luego siempre hay una que menos... Pero luego esa es la que mucha gente reivindica porque nadie habla de ella. Entonces yo creo que puede ser que pase eso, pero así a priori no creo que sea una de las que se pongan en los libros de texto sobre historia del cine. Bueno, la otra película que comparte el puesto número 10 con Cerrar los ojos es un pequeño fenómeno también. Fue entre así los cinéfilos más... indies, más maricones pronombres, digámoslo ya, que es Rotting in the Sand, de Sebastián Silva. Sí. Bueno, a mí me flipó, la verdad. O sea, esta sí que es una película que tiene todos los elementos para fliparme y encima lo hace bien, ¿no? Yo... a ver, no vamos a estar de acuerdo hoy en nada. No. A mí me gustó mucho. Me acuerdo que me escribiste en plan de... ¿qué te ha pasado? Es la última película que vi y dije, bueno, me ha gustado,
Pero bueno, ya hablaremos en el podcast. Y sí, me parece una película muy interesante. También me parece una película muy tonta. Y creo que es probablemente... Yo solo he visto esta película de Sebastián Silva, pero estoy seguro de que tiene un ego de aquí a Neptuno. Pero sí, creo que tiene muchas cosas que contar y además tiene como varias partes muy diferenciadas, o sea, como que se mezclan varios géneros que hacen que la película sea como más divertida, ¿no? Pero además es que yo creo que la película es consciente de que es una película muy tonta. O sea, me refiero, es lo que hablabas antes un poco de Salborn, de que no se cree inteligente, no sé qué. Yo creo que directamente desde el minuto 1 Sebastián sabe lo que está haciendo, en plan de esto es una chorrada, una tontería. Y además esas, como tú dices, esa división como en partes le da como empuje. Cuando te estás como aburriendo un poquito, ya de repente pasa algo que dices, wow, ¿qué ha pasado? Y ya te deja enganchado otra vez. Sí, yo un poco por lo que había leído por ahí pensé que iba a ser un poco aburrida, en plan de o estás muy pendiente a la pantalla o te va a sacar enseguida. Yeah. Y en realidad no, porque es muy dinámica, pasan muchas cosas todo el rato. El inicio es increíble. Hay como pues un momento en el que el protagonista pues se va a una playa nudista, ¿no? Donde se hace cruising y que es muy divertida, la verdad. Yo lo voy a decir, yo en el momento en el que este hombre, que es el mismo, o sea, es como también juega ese punto meta de que el propio director Sebastián Silva es el protagonista de la película siendo Sebastián Silva, o sea, es como esta especie de diálogo meta, ¿no? En ese momento de que él está jugando a que está deprimido, a que no sabe qué hacer, que se quiere suicidar, que se va a la playa a liberar un poco la cabeza, y de repente hay un primer plano de él rodeado de rabos, porque es una playa nudista donde él va, yo dije, esto es cine. Esto es cine. O sea, para mí, si tuviera que definir 2023 con una escena de cine, sería el primer plano de Sebastián Silva rodeado de penes flácidos. Sinceramente. Maravilla. Además es que esta película apareció un poco como de repente, ¿no? Uh-huh. De repente todo el mundo estaba hablando en Twitter de ella. Twitter maricón. Total. Y bueno, yo tengo un amigo que la ha visto como 6 o 7 veces. Mía. Que cada vez que viene un amigo a su casa o tal, se la pone. Y está obsesionado. Y creo que habla como de cosas muy contemporáneas y muy interesantes también del proceso creativo de una persona y tal. Pero también hay una crítica en Letterboxd de un amigo que se llama Pablo Caldera que yo creo que odió la película. Bueno, la puntuación es 1 estrella, entonces supongo que no le ha gustado mucho. Y que la verdad, con lo que puso en la crítica, estaba completamente de acuerdo. Sí. Me costaría mucho sintetizar de lo que hablaba, así que os invito a que la leáis, Pablo Caldera. Porque sí, hablaba un poco, pues esto que he dicho al principio, ¿no? Como que al final están hablando de los egos de dos personas, pero que son también los creadores de la película y que básicamente se están divirtiendo a base del sufrimiento de justo una mujer de una clase social mucho más baja que ellos y es que parece que casi se están riendo de ella y yo entendí un poco su punto. No creo que sea del todo así y creo que también tenemos que aprender a divertirnos con este tipo de películas. Sí. Pero yo no querría ser amigo de Sebastián Silva, por ejemplo. Dejémoslo ahí. Fíjate que yo se la puse a José, a mi chico, muchas veces le pongo películas así porque él no es nada de cine extraño, él pues le gusta pues eso, sus cositas de Benito Pérez Galdós, sus novelas tranquilísimas en las que pasan cosas normales y le puse Rotten in the Sun sin yo haberla visto tampoco, la pusimos juntos porque yo tenía muchas ganas de verla y real era su cara de estar alucinando en plan de ¿por qué cojones has puesto esto? Que le dije, bueno, pues vamos a quitarla, ¿sabes? No te estaba gustando, cariño, no pasa nada, la quitamos y ya la sigo yo. Claro, ¿qué pasa? Que yo la quité justo antes del primer gran plot twist. Ay. Entonces, claro, yo me quedé como en plan de, bueno, tal. Y cuando yo me la volví a poner, ocurre eso y digo, wow, o sea, la película ha girado completamente. Y es un poco lo que tú decías, igual justo ahí era cuando te puedes empezar a aburrir, Sí. que dices, uff, como sea 2 horas de esta mierda. Esto,
no sé si aguanto, que está muy guay lo de la playa y el Por cruising, eso. pero... Por eso le dije, venga, vamos a quitarla. Que veo que no sube esto. Sí. Bueno, pues ahí cerramos el top, el 10, el puesto número 10. Pasamos al puesto número 9 con Las chicas están bien, de Itzazo Arana. Una película que nos ha encantado a las dos. Mira, Y ves, que ¿verdad? además, ¿te acuerdas que la vimos? Como tú ibas a venir el mismo día, o no sé si la viste el mismo día que yo, pero en la sesión siguiente. No me acuerdo. Que además yo fui con una cita. Yo creo que te dije de ir a verla juntos y tú me dijiste, Sí. ay, justo la voy a ver con no sé quién. Sí, y me dijiste... Y dije, bueno, yo voy a verla igualmente. Sí, pero dijiste algo en plan de... Bueno, dime a qué sesión vas para no ir a esa. Ah, bueno, claro, para no estar ahí incómodas, ¿no? Y- Pues algo así me suena, sí, me quiere sonar. Pero vamos, para mí fue iba a decir happy place, pero tampoco es happy place porque yo cuando me recuerdo además, tengo ese momento, ¿no? Que cuando fui a verla yo estaba como en un momento así como muy mal, de repente de estar como con la cabeza que me iba a mil, como en plan de bajón. Y a mí cuando me pasan en esos momentos de bajón, yo suelo buscar refugio en el cine al final. Y de hecho entrar a la sala de cine en sí, a cualquier película, pues ya como que me da un poco de sensación de estar bien, ¿no? De las chicas están bien, pues la Canelli está bien. Y de hecho ya fue esta peli en plan de venga, me da igual, me pongo la que sea y si es esta la que está ahora como que se acaba de estrenar, venga, pues me pongo esta, que además en el cine Embajadores que está al lado de casa, pues justo la ponían a la hora que me venía bien. Y claro, recuerdo eso, que tú me dijiste que no podías, que ya tenías la cita, entonces dije, mira, me da igual, voy yo solo. Y de verdad que estuve toda la película con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, y fíjate que tiene momentos también de diálogos de partes que ellas hablan cosas un poco chungas, de la muerte, de la vida, de ser madre, de tal. Pero yo estaba como... Pero siempre un poco, incluso desde la tristeza, con cierto optimismo. Sí. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que habla de temas muy dolorosos, pero siempre con esta cosa de mejorar y de curarse. Y yo es que sentí lo mismo que tú, la verdad. También fue como un momento, yo estaba muy acelerado y de repente fue sentarme, que empezase la película y estar como con no sonriente, no de esto que enseñas los dientes, ¿no? Pero sí con la sonrisilla de decir, ay, qué bonito es esto. Sí. A mí me pasó que salí del cine como si me hubieran estado dando un abrazo de hora y media. Pues salí del cine como reconfortado. Fíjate, después de haber estado, ya te digo, que entré a la sala con la cabeza a mil, que me iba a estallar, y salí como reconfortado en plan de, bueno, pues qué guay, ¿no? Qué bien es vivir. Y además yo tengo otra cosa, que es que Bárbara Leni me flipa absolutamente. Soy fan incondicional de Bárbara Leni. Cualquier chorrada que haga yo me la trago. Entonces Bárbara Leni está relajadísima, embarazada, relajadísima, súper contenta, súper feliz en la peli. Irene Escolar también está increíble, como siempre. Las otras, así un poquito menos conocidas, también están divertidísimas. Y ahí está lo que comentaba antes con Cerrar los ojos, ese momento en el que creo que es Irene Escolar le pregunta a Bárbara Leni que qué le va, o sea, o cómo va a ser con su hija o algo así. Entonces Bárbara Leni dice que es que su hija la va a ver en las películas que ella haga. Entonces que de alguna forma cada película que ella hace es como un testimonio de cómo era ella para su hija del futuro, ¿no? Para cómo poder recordarla. Esa parte es preciosa. Yo en esa parte de repente estaba con esa sonrisa de oreja a oreja, pero llorando como una tonta. Sí, yo lloré mucho también. Pues ahí. esa parte justo a mí es la que me emocionó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues fíjate que creo que esta película comparte mucho con Rotting in the Sun por la parte meta, y luego también esta es como una película muy femenina, ¿no? De todo mujeres. Rotting in the Sun muy masculina y muy marica. Y los dos hablan también sobre el proceso creativo, ¿no? Sí. Y sobre cómo enfrentarse eso, a la creación. Porque la película, que no lo hemos contado, y así, si todavía hay alguien que no la haya visto, pues le entran más ganas, es como la historia de unas amigas, pero estas amigas son las propias actrices que se interpretan a sí mismas. Sí. Unas amigas que van a ensayar una obra de teatro que van a hacer. Que su amiga, que es Itzazo Arana, la directora de la película también, y que también sale delante de las cámaras, ella, quiere
hacer una obra de teatro con sus amigas y entonces se van a un antiguo, como un molino, una especie de casa rural que hay por allí para ensayar. Y entonces empiezan a tener como una serie de juegos, ¿no? Para conocerse, para experimentar con el teatro. Yo es que recuerdo que fui a clases de interpretación y hacíamos como muchos juegos que luego mucha gente pensaba que eran juegos muy tontos, Sí. que a mí eso me daba mucha rabia decir como que eso era infantil. Y que era todo esto, pues eso, jugar a imitarse. Hay una parte de la película, ¿no? Que yo luego he escuchado a mucha gente hablar de ella por la calle y todo, ¿eh? Como de esa escena que es la parte, ¿no? De tú sales... ¿Cómo era? Dices una frase, o sea, una persona sale, dice una frase y el resto de gente tiene que decir qué persona ¿Cómo era eso? podría ser o algo así, ¿no? Sí. Creo recordar. O cómo la diría ella o algo así, ¿no? Sí. No Sí, recuerdo, bueno, recuerdo la escena justo que iban saliendo una a una, pero no recuerdo cuál era el concepto en que sí. también está en el tráiler que sale mucho. Y nada, ya está en filming, así Está que... en filming ya, sí. Y estaba mirando si había caído. Si le habían caído varias nominaciones, pero solo le ha caído una, la de Mejor Dirección Nobel. Sí. Así que bueno, pues. Pero bueno, crucemos los dedos. es una película muy chiquitita y creo que esa nominación resume muy bien todo. Y es que es el debut de Itxaso Arana, que ya había hecho películas con Jonas Trueba, al guión. Dilo, Una dilo. película que me Dilo ya. encanta y que de hecho me transmitió una sensación bastante similar a Las chicas están bien, aun siendo películas muy diferentes, que es La Virgen de Agosto. Una película que reivindico mucho. Wow. Y se nota, tiene un estilo muy parecido al de Jonas, pero se vive muchísimo más femenino. Sí. Y eso es maravilloso también. A mí me pasa, fíjate, precisamente lo que tú dices, que yo creo que mi problema con Jonas Trueba es ese punto masculino de sus películas, que no termina de interesarme al final. Pero bueno, La Virgen de Agosto ya, el punto de vista era bastante femenino y yo creo que es porque estaba ahí metida Itxaso Arana. Seguro. Y ahí ya hablaba sobre inquietudes de las mujeres, básicamente. Bueno. Yo creo que tienes que volver a verla. Yo que creo que hiciste el amago este verano de volver a verla, ¿no? No lo hice, ¿no? Pero la vamos a ver juntas. Venga, el próximo verano la vemos juntas. 2024, un primer propósito de 2024, ver La Virgen de Agosto con Albert. Vamos a pasar al número 8, al puesto número 8 del ranking. Y nos vamos directamente... Es un empate también, pero es un empate asiático. Wow. Por un lado tenemos El chico y la garza. Y por otro lado tenemos Monster. Bueno, que también... asiático y además japonés, porque ambas son japonesas. Vale. Pues no quería yo aventurarme, pero si las dos, si tú lo has comprobado ya... Sí, pues sí. Fíjate que El chico y la garza, además, yo sabes que la vi ayer. Ayer fui al cine a verla porque digo, no puede ser que no haya visto una del ranking, así que aproveché que volví a Madrid para ir al cine. Y fíjate que yo creo que Ghibli no es para mí. Yo lo he intentado, yo he visto películas, hay algunas que me gustan mucho, El viaje de Chihiro me encanta. Pero al final, ayer viendo la película, tenía esta sensación de que al final todas estas películas me parecen lo mismo. La misma historia, la misma estructura, niño, niña, niñe que tiene un drama en su vida real y de repente acaba como transportado a un mundo fantástico para él tener su revelación trascendental y vuelve a la vida real al final. Así resumidamente. Con moñigotes graciosos de por medio y con cositas. Pero bueno, yo no entro en ese mundo de fantasía. Y sobre todo ayer, o viendo El chico y la garza, no conseguí entrar del todo. Yo creo que es una película como complicada para entrar, no causa el mismo efecto que otras películas de Estudio Ghibli y de Miyazaki, como puede ser Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, que son películas que adoro. Pero
Yo sí que creo que es una película distinta, creo que es una película más apagada, creo que es más oscura. A mí, sobre todo, de esta película me gustó el inicio, que probablemente sea lo menos fantástico y lo menos Miyazaki de la película, que es la parte como más atada al mundo real, ¿no? Y de la guerra, y me pareció súper dolorosa y me emocionó mucho, e incluso como que creo que había algo de misterio, ¿no? En esa garza. En el momento en el que empiezas a conocer qué es la garza y luego el mundo que hay ahí detrás, me fue interesando menos. Y bueno, luego creo que enseguida se iba viendo por dónde iba a tirar. Entonces me parece un poco menos creativa. Pero aún así a mí me gustó. Y luego está pasando algo muy bonito con esta película, y es que normalmente las películas de Miyazaki no tienen tanto éxito en Estados Unidos desde El viaje de Chihiro, y esta está siendo un bombazo, que se estrenó hace relativamente poco. Y parece ser que al principio en las quinielas se decía como que sería muy raro que estuviese nominada, y ahora es casi la favorita. Wow. Así que habrá que ver si se alza con el Oscar. Si termina de salir o no. Bueno, la otra película es Monstruo, la última película de Corrida que llega a nuestras pantallas en España. Tiene esta especie de estructura Rashomon un poco, ¿no? De varias historias desde varios puntos de vista. Y bueno, te empieza captando y ya podríamos decir que son 3 puntos de vista, ¿no? El de, por un lado, la madre soltera con un niño, tal. Por otro lado, el profesor, y luego ya los niños. Los niños, sí. La parte de los niños ya te destroza, obviamente. Las otras 2 sí que también son bastante interesantes, ¿no? A mí me mantuvo al vilo toda la película, básicamente. Es, pues, digamos, como una especie de... Como que ha habido algo en el colegio, como una especie de bullying o algo así, que no se sabe muy bien el qué. Entonces, por un lado, la madre obviamente quiere defender a su hijo. Luego tenemos la parte del profesor, que él dice que él no ha hecho nada, tal, no sé qué. Y luego parte de los niños, ¿no? Que ya te termina de dar todo el contexto que necesitas para toda esa historia. Yo al principio estaba un poco desubicado, la verdad. No estaba muy bien entendiendo el juego, y en el momento en el que lo entendí, me encantó, la verdad. Me parece una película que está muy bien escrita. Además, es una película que me gustaría volver a ver, porque me gustaría ver el inicio sabiendo ya sabiendo todo lo que pasa. Y es una pena porque al final no ha tenido mucho recorrido. Se estrenó en el Festival de Cannes, tuvo el premio de Mejor Guión, pero luego no ha tenido mucho éxito. En España ha sido se ha pegado una leche, la verdad. Sí. No, la ha visto muy poca gente. Qué pena. Y es una pena porque es una película muy bonita y que además habla de un tema muy importante, y que yo creo que está poco explorado desde la originalidad. O sea, creo que es un tema en el que ya hemos hablado mucho, ¿no? Ya se ha hablado mucho, pero esta estructura Rashomon, como tú decías, le añade como capas a la historia y la hace más interesante, y es un gusto cuando vemos historias así, porque muchas veces cuando hablamos de hay muchas películas, pues sobre todo ahora, ¿no? Que en el punto en el que estamos con una visión más feminista, con una visión más LGTBI friendly y tal, muchas veces son películas que carecen de originalidad porque quieren contar pues una salida del armario, un tal, un cual, y creo que cuando ya empiezan a aparecer estas visiones que ya desde el punto de vista narrativo experimentan un poco más, y además son películas grandes, porque por supuesto sí que hay un montón de gente haciendo cine más underground, mucho más rompedor, pero esta es una historia muy grande de un director muy importante, que de repente cuente esta historia, que esté vinculada también al colectivo, y además la cuente con originalidad, pues es algo muy bonito, y a mí me emocionó mucho, la verdad. Sí, al final es muy emocionante la película. Yo la recomiendo muchísimo. De hecho, en su momento la recomendaba a todo el mundo que veía. Le digo, tienes que ver esta peli. No sé si ha llegado a plataformas o si llegará pronto, pero ojalá y que la gente la pueda disfrutar. Pues sí. Pasamos al puesto número 7 con la primera película española. No, ya hemos tenido dos. Ya hemos tenido dos, y cerrar los ojos. Vamos con otra película española en este caso, entonces. Criatura, de Elena Martín.
Yo la verdad es que ha sido también un pequeño fenómeno de final de verano, además, en el que yo la verdad no me encontré totalmente fuera de ahí. No sé si me pasa a mí con Elena Martín que no me termina de interesar lo que cuenta o cómo lo cuenta, quizá. Quizás es más cómo lo cuenta que lo que cuenta en sí. O sea, entiendo perfectamente que esta película pues habla del deseo femenino en sus diferentes etapas, infancia, adolescencia, adultez, pero no termino de entrar en el juego que propone. Sí, a mí me pasó un poco igual, la verdad. Yo creo que es una película muy interesante y que además me alegro un montón de que exista porque Claro. trata temas muy interesantes y muy tabús, Ujú. yo creo, para la sociedad española. Y ella creo que tenía todas las de ganar y se le ha desbordado un poco. Creo que es una película como que faltaba que fuese más redonda, ¿no? Y me da la sensación, no la tengo muy fresca ahora, pero que cuando la vi salí como enfadado con el montaje. Creo que el montaje es como no fácil, cómo hace las elipsis y tal, no facilita como que la historia fluya. Ya, a mí no me interesa, o sea, no, yo desde mi punto de vista no entendía qué aportaban los flashbacks, por ejemplo, la historia del pasado, no terminaba de entender muy bien. No sé, no... Que luego ha gustado mucho, o sea, me refiero, que si no, no estaría en el puesto número 7 de este ranking, o sea, a la gente le ha gustado, la gente la ha disfrutado y de hecho la reina Leticia creo que también, que se declaró fan de ella, que la vieron en el festival En el Atlántida. en la Atlántida. Y bueno, pues es lo que tú dices también, que me alegro de que exista esta película y que ponga sobre la mesa esos temas tabús, ¿no? Para la sociedad, como son el deseo femenino y el deseo femenino pues en la infancia también, todo esto. Pero quizá yo no soy el público objetivo a lo mejor de ello. Bueno, y una cosa curiosa es que yo la primera vez, yo la vi 2 veces porque la primera vez no la pude terminar, me tuve que salir de la sala, que fue en el Festival de Cannes, y viéndola allí, con todo el público internacional, la gente se reía mucho. Pero tiene como ciertos momentos irónicos, muchas veces cuando tienen sexo y tal, sobre todo al principio de la película, la gente se meaba de la risa. Que diciendo, a ver, tiene un puntito así como áspero de cómico, Sí. pero no para soltar carcajada, y la gente se reía mucho. Yo no sabía si era que les estaba haciendo gracia, si se estaban como riendo de la película en sí. Ya. Fue una sensación muy rara. Luego además ganó el premio de esa sección, o sea que supongo que algo gustaría. Y luego, bueno, se ha visto bastante, la verdad. No ha sido como un gran bombazo, pero ha funcionado. sí, para la película que es, ha funcionado bien. Y luego creo que también se ha visto mucho en Filmin, que también está disponible. Así que yo la recomiendo en el sentido de que veo que hay a tanta gente que le gusta y luego el tema me interesa tanto, que sí que es una película que recomiende. Pero a mí no terminé de conectar. No te del vuelve todo. loca. Sí. Vamos al puesto número 6 con otro de los pequeños fenómenos que hemos tenido a finales de año, que es Anatomía de una caída. Esta película... Un poco la película del momento en salas de cine, ¿no? Sí. En plataformas es Saltburn y en cines es Anatomía de una caída. Es un poco, pues, las señoras del cine, ¿no? Que van a verla, es la que se están viendo ahora mismo. Sí. Bueno, ¿qué te pareció a ti Anatomía de una caída? A mí Anatomía de una caída me gustó. Me dejó un poco frío cuando salí del cine, pero sí que es verdad que luego es una película que te hace reflexionar, ¿no? Que, bueno, un poco para que se ubiquen los espectadores, Los oyentes. los oyentes. Yo acostumbrado ya con el cine. Cuenta la historia de un... Hay Un matrimonio. Sí, es la historia de un matrimonio que resulta que el hombre se muere porque se cae desde una casa. Hay un accidente. Hay un accidente, que eso se ve desde el principio, no es spoiler. Y entonces empieza a haber como sospechas de que puede ser que haya sido la mujer, ¿no? Que le ha tirado. Entonces casi toda la película es un juicio, ¿no? Para llegar a la verdad, ¿no? De si lo ha hecho o no lo ha hecho.
¿Tú qué crees al final? O sea, ¿tú Yo- crees que está claro que fue un accidente o crees que se queda un poco en el aire? Para mí se queda completamente en el aire y juega el guión juega a que no se sepa. Pero yo, si me meto de verdad en la historia y la pienso, creo que no lo hizo. Ya. Pero también porque ella es muy buena actriz, Sandra Hüller, y es que las partes donde ella se defiende, de verdad me las creo. Entonces, como espectador de eso, como no analizando la película como desde fuera, sino como espectador, yo me creo a ella. Tiene un elemento que es que tienen un hijo en común, es un hijo ciego. Entonces, claro, el hijo es testigo, pero tampoco sabemos hasta qué punto puede de alguna forma... Y un perro también. Y un perro también. A ver, claro, Anatomía de una caída al final lo que te está haciendo es una disección de esta pareja, de estos altos y bajos. Pues porque hay muchas escenas de flashback, ¿no? Claro, donde sí, se sí. ve la relación entre Exacto, ellos. o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en mis parejas o tú en tus parejas, fíjate si pues discusiones de repente, si de repente diseccionáramos una discusión en concreto y de ahí tuviéramos que decidir si una persona odia a otra y tal, cuando a veces en las discusiones de pareja se dicen cosas que no se piensan tan siquiera. Entonces, claro, yo creo que por eso conecta tanto, esta película está conectando tanto con la gente, porque, claro, como nos pusiéramos a analizar pormenorizadamente nuestras relaciones, bueno, podrían salir cosas que no nos gustarían realmente. Sí, sí, y de eso depende tu vida, o sea, de eso depende que vayas a la cárcel o que quedes libre también. sí, y un poco lo interesante de esta película es eso, que no busque dar una respuesta como completamente objetiva y concreta, sino que busca recrearse en esta cosa que en realidad es una disección sobre la relación de estas dos personas. Exacto. Sí, sí. Y yo estoy muy contento. Bueno, la película ganó la Palma de Oro en Cannes y ahora pues va a tener varias nominaciones a los Oscar. Probablemente se cuele en Mejor Película, porque además no puede estar en Mejor Película Internacional porque no es la que ha enviado Francia a los Oscar. ¡Hala! Que ha enviado una que está ahora en cines que se llama A Fuego Lento, sobre comida. Bueno. ¿Y ha pasado las Orlis? Ha pasado la shortlist y también está mucho en las quinielas como que va a estar nominada. Y Anatomía de una caída probablemente esté en Mejor Película y la verdad es que es una maravilla que poco a poco pues estas películas que están siendo premiadas en el Festival de Cannes, que son más de autor y además internacionales, pues se estén colando en la categoría de Mejor Película. Pues sí, lo celebramos. Vamos a pasar ya a lo que sería el top 5. Llevamos ya casi una hora de podcast. Madre mía. Pero ya solo quedan 5 películas por delante. Vamos a ellas. Vamos en el puesto número 5 con Spider-Man cruzando el multiverso. Alberto ya directamente pone cara de póker porque no la ha visto. Pero tengo muchas ganas, ¿eh? Pero tengo que ver primero la primera. Es que tampoco he visto la primera. Si no, hubiese ido al cine a ver la segunda. Pues a ver, pues es una película pues que juega a doblar la apuesta técnicamente, sobre todo, de animación que ya proponía la primera parte con Miles Morales. Y pues sí, a ver, es súper disfrutona, súper divertida. Y si te gustó la primera, pues la segunda te encantará. Tú, como no has visto ninguna de las dos, pues no sabremos todavía si te han gustado o no. Claro. Pero bueno, pues los espectadores, los oyentes de Ayla Canelli han decidido que esté en el puesto número 5. Bueno, y fue un exitazo, ¿no? Sí, Así claro, que lo petó bastante. Seguro que la habéis visto casi todos. Pasamos directamente entonces al siguiente. El 5 a tomar por culo. ¡Hala! Pasamos al número 4. Y ese también ha sido un pequeñito fenómeno que de repente todo el mundo estaba como encantado de haberla visto. Past Lives, estamos hablando de vidas pasadas. Que además también suena mucho en las quinielas de los Oscars. No solo la película, sino también los actores, sobre todo él. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Past Lives? Pues lo de vidas pasadas es muy fuerte porque esta película se estrenó en Sundance, que es ahora en enero, en enero de 2023 se estrenó, y luego se vio en Berlín y es que ha estado en la conversación todo el rato. Todo el año. Y es un debut, es una película
para mí maravillosa, a mí me emocionó mucho, que, bueno, cuenta la historia bueno, está un poco vinculada como a estas cosas de la migración de personas coreanas a Estados Unidos, ¿no? Es una película completamente estadounidense, pero sí que tiene mucho de la cultura coreana, porque al final va de una persona que se tuvo que ir a Estados Unidos y que de repente empieza a volver a conectar con su yo del pasado a través de una persona con la que se reencuentra al principio virtualmente, ¿no? Sí, primero se ve por Facebook. Por Facebook. Y eso le hace como reconectar con su pasado, ¿no? Y con todas esas cosas. Y es una película maravillosa. A mí... Y que tiene luego también un personaje que es el de la pareja de ella, que es estadounidense. Sí, que es completamente estadounidense. Y es muy interesante también el papel que tiene él, ¿no? De cuando parece ser que los otros dos personajes se empiezan como a enamorar o que empiezan a tontear. Que él dice, mira, yo voy a ser paciente y quiero que seas tú la que decida y yo voy a estar ahí y entiendo que ahora estés indagando en tus raíces. Y me pareció una apuesta arriesgada y muy interesante. A mí lo único que no he terminado de convencerme fue la responsabilidad afectiva que todos los personajes tenían en esa película. Era como, esto es imposible. O sea, no me lo creo. O sea, es lo típico de, no me lo creo. No me creo que el novio estadounidense sea tan paciente y tan perfecto de ese cariño, lo que tú veas. Sí que es verdad. Yo creo que hay gente así, pero igual que coincidan tres personas magníficas. Es que es eso. O sea, es que los tres son como... Y ella tiene unas reflexiones que dices, madre mía, cariño, me parece que acabas de leer un libro de Jorge Bucay, ¿no? No sé, o sea, es como... O sea, en sí la historia me gusta y de hecho es de esas tipos de historias que son mi mierda totalmente, ¿sabes? Uh-huh. De pensar, porque a mí me pasa muchas veces y a lo mejor de repente me acuerdo de una amiga de la infancia y pienso que habrá sido de ella, ¿sabes? Me encantaría saber de ella, me encantaría pues que nos tomáramos un café y de repente y nos contáramos nuestra vida desde que dejamos de vernos a los 7 años hasta ahora que tengo 36, ¿no? Pero luego... Es eso, es que todos eran como tan... Era tan pausado todo además que yo me quedé dormido directamente durante varias escenas. Y bueno, no sé, o sea... Me gusta que la gente esté tan enfervorizada con ella, pero yo no terminé de entrar, ¿no? Me está pasando mucho con varias películas en este ranking, que la gente está como muy a tope y yo no termino de entrar en los fenómenos, ¿no? que generan. Uh-huh. Pero bueno, me alegro por ellos. Yo de este año creo que probablemente el único fenómeno con el que esté de acuerdo es con este. Sí. Bueno, y también el de otra que va a salir más arriba. Pero en general también me ha costado conectar con las películas con las que ha conectado la gente. Pero en vidas pasadas sí. Y de hecho, no me extrañaría... Yo si ahora tuviese que hacer una apuesta, diría que gana Vidas Pasadas el Oscar a Mejor Película. ¿En serio? Sí. Bueno, ya queda dicho. A día de hoy, ¿eh? Igual luego cambio de idea, pero... Bueno. Sí. Veremos qué pasa. Vamos al puesto número 3. Estamos ya en el top 3. Puesto número 3, otra película española. Yo estoy flipando con la cantidad de películas españolas que tenemos en el ranking este año, que es 20.000 especies de abejas. Sí, yo estoy viendo ahora que no la voté, pero creo que se me debió de quedar justo a punto de entrar, porque en otras listas y cosas que he hecho de 10 películas sí que la he metido. A mí me pareció una maravilla. Y también es otra de estas películas como Vidas Pasadas que ha aguantado todo el año, porque se vio por primera vez en Berlín en febrero, luego llegó aquí a España en Málaga. Y mucha gente no daba un duro por ella en los Oscar, en los Goya, porque ya había pasado mucho tiempo desde el momento que se estrenó y toda la conversación en torno a ella. Y no, es que ha aguantado y al final ha sido la película más nominada a los Goya, creo, con 15 nominaciones. De hecho, tuvo un momento ahí de que fue una de las propuestas de la Academia, junto con La Sociedad de la Nieve y ¿cuál era la otra? Cerrar los ojos. Y Cerrar los ojos. Que finalmente cuando no salió fue...
A ver, la Sociedad de la Nieve estará en el puesto 1 o 2. Bueno, spoiler alert, no está. La Sociedad de la Nieve ha recibido solo un voto, no sé ahora mismo de quién. Pero no. También es verdad que se ha estrenado de repente un poco a final de año. Como que tampoco ha generado mucho interés de repente, o yo no lo he sentido así. Sí, y sí que es verdad que en muchos tops y tal está saliendo, pero porque son igual de periodistas que lo la han vieron podido hacer. ver en festivales o lo que sea, y yo creo que este top lo vota mucha gente de los estrenos en España. Claro. Y es que se ha estrenado hace nada. Exacto. Luego tampoco es una peli muy marica, la verdad. Qué pesada la Bayona. ¿Tú la has visto, no? No la he visto. Tengo ganas. Bueno, pues ya se hablará entre cervezas de ella. No vamos a gastar el resto de tiempo. Igual ahora esta semanita me acerco a los cines embajadores a verla. Muy bien. Tengo al lado de casa. Pero bueno, 20.000 especies de 20.000 abejas. especies de abejas. Es una preciosidad. Una película muy bonita. Además es pues infancias trans, ¿no? Que también es bastante importante el tema, sobre todo ahora mismo que de repente estamos en batalla campal en Madrid, con esta retirada de derechos increíble. Por primera vez en Constitución, iba a decir, por primera vez en democracia, tenemos un retroceso en derechos LGTBI y bueno, pues que una película como esta haya llegado tan alto y que esté en tantos tops y esté en los Goya es bastante importante, yo creo. Es muy emocionante, tiene personajes muy guays, como por ejemplo la tía abuela esta, que desde el primer momento entiende lo que está pasando. Yo creo que es súper interesante de esta película que los personajes secundarios, o no tan secundarios, porque hay alguno que sí que sale mucho, aportan muchísimo a la trama. Son muy profundos. Entonces, eso te hace disfrutar aún más. Y sí, es una historia fascinante. A mí me emocionó mucho. Y es la que a mí me gustaría que ganase el Goya, la verdad. Pues sí, está difícil la cosa, yo creo. Está difícil, pero está muy difícil para todas, en realidad. Yo creo que está un poco entre La Sociedad de la Nieve, 20.000 especies de abejas, y también está ahí Cerrar los ojos. Pero ojalá sea 20.000 especies de abejas, porque me parece que sería una declaración de intenciones, la verdad. Bueno. También una ópera prima, por cierto, muchas óperas primas en este top. Muchas óperas primas. Y muchas dirigidas por mujeres. Si no la habéis visto, de verdad, no sé si está en alguna plataforma ahora mismo. En Prime Video creo que está, en alquiler. Pero vamos, no perdáis la oportunidad de acercaros a ver esta historia maravillosa. Que además la pequeña Sofía Otero ganó, ¿no? El premio... El premio de interpretación en el Festival de Berlín. Fíjate. Sí. Pero en los Goya no puede estar nominada por la edad. ¿Cuál es la edad mínima? 14 años, creo, ¿no? 14 o 16, sí. Creo. Pues nada, Una pena. Sofía Otero no va a poder estar nominada, no está nominada de hecho, pero hace un trabajo increíble también, como entiende perfectamente su personaje. O sea, no sé, es que están todos súper bien contada la historia. Sí, es de esas películas que se nota que se han pensado muy bien y se ha hecho con mucha delicadeza y mimo. Pero muchas veces también pasa esto de repensar y repensar las películas y dices, esto está demasiado pensado y queda como artificial, ¿no? Pero esto no, se nota que está pensado y con mucho cariño. ¿Estás pensando en alguna película en concreto? No sé, ya veremos. Bueno, pues nada, tenemos en el top 3 20.000 especies de abejas. Vamos a pasar ya al top 2. Aquí yo ya no sé si quería montar un poquito de expectación, pero claro, hay dos películas que han marcado, por lo menos en España, Y sí, en este mundo. ¿Qué igual ibas a decir? podemos hablar de las dos películas y luego desvelar cuál es la primera y cuál es la segunda. ¿O prefieres ya empezar a desvelarlo? Vamos ¿no? a ir tranquilamente, porque además podemos hablar de otras cosas también. Ujú. En el puesto número 2 nos encontramos... Han estado muy igualadas, ¿eh? Os voy a decir, porque creo que son un punto de diferencia solo, o sea, en el ranking, lo que tienen. Y con la tercera ya hay bastante Sí, diferencia. ha sido un duelo entre las dos. Hasta el último momento no se ha sabido cuál iba a llegar al número 1. Pero bueno, en el 2, el puesto número 2, la medalla de plata, totalmente el fenómeno absoluto de 2023 que tiñó de rosa todos los cines, no es otra que Barbie.
Barbie. Estupendo. Y ahí, claro, quería hablar un poco también del fenómeno Barbieheimer, que se creó de repente. Que obviamente, pues según si el mundo fuera el ranking de Canalivisión, el ganador, la ganadora sería Barbie totalmente. Por supuesto. Pero en realidad la ganadora ha sido Barbie. Sí, sí, Por lo sí. menos a nivel de personas que han visto la película, se vio muchísimo más Barbie que Oppenheimer. Así que ganamos los maricones. Siempre ganamos las girlies y los maricones. Sí. Bueno, Barbie, ¿qué hablar? ¿Qué contar de Barbie? ¿Cómo fue ese fenómeno? Ese momento de ir todas de rosa al cine. Yo entré totalmente en el fenómeno. Este sí que fue un fenómeno que yo viví, que yo me vestí de rosa con mi amiga Isa y lo fuimos las dos al cine a verla. Y que dentro de varios años podremos decir que vivimos ese momento. Eso es dentro de 20 años, cuando ya los niños de hoy en día hayan crecido un poquito y piensen que Barbie es cine clásico, le diríamos, pues yo fui al cine y yo me vestí de rosa. Y dirán que sí, abuela, que sí. Pues sí, es una película súper interesante que revisiona como ese otro fenómeno que es la Barbie muñeca en sí. Y bueno, ya Greta Gerwig venía haciendo como unas películas que aportaban siempre cosas nuevas, ¿no? al cine. Y creo que esta ha sido como su película cumbre. Estoy seguro de que hará cosas muy interesantes y probablemente al mismo nivel. Pero aquí ha tocado ya el Olimpo del cine, yo creo. Y fue un fenómeno que de verdad es que funcionó muy bien a todos los niveles. Tiene una campaña de marketing súper interesante, que es que se podría hacer una película documental sobre la campaña de marketing de Barbie. También, a toda la prensa le gustó, en público ha funcionado muy bien, la gente llevó a toda su familia a ver la película y a mí me sorprendió mucho cuando la vi, que a mí me parece que es una película muy agresiva y que habla mucho de una palabra que yo creo que a la gente muchas veces le cuesta pronunciar, que es el patriarcado, y no sé cuántas veces lo nombra. Y me sorprendió mucho que a pesar de eso funcionase tan bien. Yo creo que funciona un poco como caballo de Troya. Que ahí yo creo que Greta Gerwig fue muy inteligente porque la verdad es que la empresa de hacer la película de Barbie es una empresa muy difícil. En plan de, a ver qué haces con esto, con un icono, porque la Barbie es un icono que tiene tantos años, que ha pasado durante tantas generaciones, tantas cosas buenas como malas añadidas a ese icono, ¿no? Feminista, no feminista, todo esto. Entonces, coger todo eso, toda esa historia, todo ese trasfondo, ese contexto y crear esta película, yo creo que Greta sale airosa totalmente de esta empresa, de esta batalla. Y además es que todos están a favor de obra. Margot Robbie, Ryan Gosling, todos los secundarios, todos están pasándoselo bien, están metidísimos en sus papeles. No sé, o sea, para mí fue un placer estar viendo esa película. Sí, de hecho, a mí una de mis partes favoritas es cuando empieza se empieza a ver como esta sucesión de sketches de típico hetero turras, ¿no? Que intenta conquistarte, pues eso, tocando la guitarrita, hablándote del Padrino. Es que esos momentos fueron estupendos, porque es algo que literalmente yo hablo con mis amigas de esas personas y me río de ellas. Así que, no sé, luego también todo esto del... bueno, la tengo ya un poco... Me molaría volver a verla ahora que ya está en HBO Max. Pero todo este imaginario del Mojo Dojo Casa House también es muy interesante y que son cosas que yo creo que mucha gente pensaba, pero no encontrábamos palabras para verbalizarlo. Entonces de repente surgen como estos términos así graciosos y ya se han quedado en el imaginario popular. Totalmente. ¿Tú crees que funcionarán las presuntas secuelas que se supone que planean ya? Depende de cómo involucrada esté Greta Gerwig. Eso es lo que opino. Sí. Porque creo que esto es cosa de ella. Y bueno, el guión es de ella con Noah Baumbach. Pero
es que creo que ella ha creado Barbie película. La película, sí. Entonces, si lo dejas en manos de otra persona, creo que es complicado. Van a intentar exprimirlo todo lo que puedan. Ya. Y ya sabemos lo que pasa con Es eso, una que pena eso. no siempre funciona bien. Y yo creo que a Margot Robbie le hacía falta un éxito ya, después de tantos fiascos Sí, últimamente. Y bueno, ella, lo que está pasando ahora con ella es que está produciendo películas muy interesantes. También creo que es productora de esta película. Y bueno, pues igual como actriz no siempre ha tenido tanta suerte o ha tenido papeles más pequeños en las películas que sí han tenido mucho éxito. Pero Margot Robbie ya se ha convertido en una estrella mundial. Y además, lo que te digo, está ella eligiendo proyectos muy, 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 muy interesantes. Me río porque estoy viendo que es productora de Salborn. Claro, por eso lo digo. Vaya tela con Margot. Bueno, pues nada, nos quedamos con este puesto número 2 para Barbie. Y yo creo que ya la gente estará echando de menos una película que ha sonado mucho, que se ha visto mucho este año en España. Y digo España porque sí, es una película española. Y nosotras que Te estoy amando locamente. Ujú. Esta película que fue casi una sorpresa. Nadie, no sé, yo... Sí, antes de nadie que la se esperábamos. estrenase no se hablaba mucho de ella, la verdad. Y de repente surgió una especie de fenómeno que además estuvo como mucho tiempo también en cartelera, fue creciendo poco a poco. Y además era muy emocionante ir a los pases porque al final la gente se ponía a aplaudir. O sea, surgía espontáneamente un aplauso que era bastante emocionante. Ujú. A mí me pasó que me emocionaba mucho, más que la película en sí, ver a la gente que la estaba viendo. Y tuve momentos de que se me caía la lágrima y era por mirar a la señora que tenía al lado, que ver la cara de emoción al ver la película. Y eso me pareció súper bonito. Y ahora pues podemos pasar a hablar de si nos gusta mucho esta película o no. A mí no me gustó tanto, pero es que me hace tan feliz que esté aquí en el puesto 1 y lo que te digo era ver a todas esas personas yendo al cine más a verlas. De hecho, mi empresa está vinculada a los cines embajadores, entonces yo estoy mucho en contacto con el público de ahí y no es la película más vista, pero es una de las películas más vistas, creo que debe ser la segunda o la tercera. Funcionó súper bien en los cines como más pequeños, en varias provincias, porque sí que es verdad que tuvo un estreno que al principio no hizo mucho ruido y que fue como poco a poco y fue sobre todo en salas como las de los cines embajadores. Y eso fue muy bonito. Pues sí. Y creo que un pensamiento muy colectivo era esto de ojalá me apetecería llevar a mi madre a ver esta película, ¿no? Yo lo pensé. Sí, es una película muy didáctica, quizá, podríamos decirlo así. A ver, yo no quiero ser el aguafiestas, porque me encanta que exista, me encanta el fenómeno de Te estoy amando locamente. Creo que además en el momento, lo he comentado antes con 20.000 abejas, en el momento en el que estábamos viviendo actualmente de retroceso de derechos y tal, es muy necesaria y es muy necesaria incluso eso, que gente que no es del colectivo la vea y gente que no es del colectivo entienda cuál es nuestra lucha, entienda lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una película que ha llegado en el momento preciso, en el momento justo. Adoro que exista. Si me pongo ya a analizarla como película en sí, pues le puedo sacar muchos peros por todos los lados. Sí, por ejemplo, los personajes son como todos muy exagerados, ¿no? La madre que no lo acepta es muy madre que no lo acepta. Las personas muy reivindicativas son muy reivindicativas. No tienen como grises. Sí, no tienen grises y es una película muy para levantar como una pancarta, ¿no? Y eso está muy bien, pero claro, igual a las personas que nos gusta mucho el cine muchas veces echamos de menos, pues eso, como algo más. cierta ambigüedad en los personajes, en la historia. Tiene un guión como muy... No quiero decir simplón porque no es la palabra, pero tiene un guión muy pensado para llegar al público de una manera fácil y sencilla. Que no está mal, o sea, que es algo que ya decimos que está bien y es, pues, puede quizá que sea su gran
regalo eso, llegar a las señoras, ¿no? Del cine, a las señoras de las salas. Bueno, y no solo llegar a las señoras de las salas, que al final se ha colado con 5 nominaciones a los Goya, creo, 5, ¿no? Toma ya. Sí, 5. Y eso es una pasada. Y casi todo con actores no muy conocidos. Están nominados al Goya Omar Banana y la Dani. y la Dani. Pero es que eso ha sido un verdadero fenómeno, la verdad. Totalmente. Yo creo que probablemente sea el fenómeno español del año. Un poco también con El maestro que prometió el mar, que es que ha sido un taquillazo para ser la película que es. Tengo muchas ganas de verla. Pero Te estoy amando locamente ha sorprendido mucho, y no solo por eso, sino también por la temática, que es una película abiertamente gay. Sí, ¿no? sí, abiertamente LGTB, digamos. Sí. Y que además también es muy importante, yo siempre lo reivindico en todos mis shows y siempre que puedo, que habla de nuestro pasado como colectivo. O sea, es muy necesario también en ese sentido. Y es muy necesario, yo creo, que empiece a haber más historias que hablen de nuestro pasado, que indaguen en nuestro pasado como colectivo y que cuenten nuestras historias. O sea, para mí, que exista algo así ya es de celebrar. O sea, por eso yo durante todo este tiempo, desde que vimos la película, que se estrenó y tal, no me he manifestado en contra en ningún momento, porque para mí es mucho más importante el suceso de que esta película exista que a mí de repente me parezca que este actor está un poco más flujo que el otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aún así, aún todos los peros que tiene, como desde como la visión crítica que podamos hacer nosotros, aún así es una película muy disfrutable. Sí. Yo me lo pasé muy bien, me emocioné mucho aún así, y completamente lo que tú dices, que es una maravilla que esté aquí, que esté en el puesto 1 En el puesto 1. de Ayla Canelli. Me encanta además, mira, Alex de la Croix está divertidísima. Sí. Alba Flores y Alex de la Croix hacen un tándem increíble también, muy divertido. Y la primera escena de la madre en la boda, viendo al hijo con toda su pluma, eso se sintió tan cercano y se sintió tan... Sí. ¡Wow! Sí, O sea, comprendías muy bien todo lo que estaba pasando. Tiene momentos muy de que pues los que hemos vivido pues ese tipo de, ¿no? de historias nos sentíamos identificados, ¿no? Entonces, pues una alegría, un honor que Te estoy amando locamente sea el puesto número 1 que vosotras habéis decidido con vuestros votos y puntuaciones. Y bueno, pues hemos llegado al final del ranking, Alberto. Madre mía, el que haya llegado hasta aquí. Por cierto, que justo lo estaba buscando, Te estoy amando locamente, está disponible en Movistar. Ah, mira, pues... Así que si alguien quiere verla... Si alguien quiere verla, puede ir a Movistar. Y ya, pues nos queda cerrar con los mejores deseos. Y te voy a preguntar, ¿qué película o películas esperas de este 2024 que va a comenzar? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Mira que me lo habías como anticipado. Mi problema es que tengo la cabeza tan en los festivales de cine que se vienen ahora, que probablemente sean películas de 2025, que no sabría decirte. Creo que hay algunas así como que ya están sonando para los Oscar que todavía no he visto, pero no sabría decirte. ¿Fallen Lips, lo has visto? Sí, ¿no? Fallen Lips la he visto. Yo creo que voy a ir mañana a la matinal. Sí, que ya se acaba de estrenar. De verdad que no sé, no sé qué decirte. Yo te cojo el relevo entonces Sí. y diré que obviamente la película que más ganas tengo de ver, que me da mucha rabia que no se haya estrenado todavía porque es de este año, pero se estrena aquí en España en 2024, es My December. Uh-huh. O sea, mira, y lo digo ya, como vaya a ver esa película, alentada además con todas las expectativas que me habéis creado los maricones, y no me guste, yo dejo el podcast. Bueno, esas expectativas no te las habré creado yo porque probablemente sea el único maricón al que no le ha gustado May December. Pero bueno,
muchas gracias por venir, Alberto, A ti por invitarme. a cerrar este año de podcast. Y antes de despedirnos del todo, recordad, no, ya habréis visto el vídeo que he subido a redes sociales para los 5 ganadores de las prints de La Canelli, que ya sabíais que sorteaba entre todos los que participáis en la encuesta de Canelivisión 2023. Bueno, pues los 5 ganadores han sido... voy a decir los users de redes sociales, Twitter o Instagram, ¿vale? Que ellos dijeron. Es como terrible, Gustavo Pecoraro, Visionado, Mr. Obtuso y R. Rubiani. Bueno, conozco a la mayoría, no sé si he dicho bien los users, pero bueno, me pondré en contacto con ellos para pues hacerles llegar ese print firmado de La Canelli. Y ya sabéis que también si vosotros queréis tener vuestro propio print firmado con la imagen de Canelli Tipigedren firmado por mí, escribirme por correo directamente, escribirme por mensaje privado de redes sociales. Ya sabéis que en Twitter es @lacanelli _ y @i _ lacanelli. Y en Instagram es @lacanelli y @i _ lacanelli también. Me escribís por DM en plan de, mira, pues quiero un print firmado. Y yo, cariño, pues te lo mando. Claro que sí, mi amor. Por unos módicos 3 euros más el envío, yo te mando lo que haga falta, mi amor. ¿Y qué más decir? Pues ya nada más.